Hola amigos de YouTube. Hoy os me disculpo por no haber presentado lo que había yo propuesto, que era el segundo ovni estrellado en Roswell. Bueno, he aquí, además hablaré en este vídeo sobre un caso de un funebrero, y otro caso de una enfermera, que examinó los extraterrestres. Bueno, empecemos. El misterioso segundo ovni. Al mismo tiempo que se producían estos extraños sucesos en la hacienda al sudeste de Corona, algo todavía más raro ocurrió 220 kilómetros al oeste. De los 10 o 12 civiles que supuestamente vieron el segundo ovni accidentado antes de que los militares llegaran, solo 2 mostraron dispuestos a hablar, uno de ellos murió desde entonces, y los restantes todavía están siendo buscados. La evidencia de este hecho se basa tan solo en recuerdos de que algo muy poco usual ocurrió allí. Muchas reminiscencias, pero pocos datos específicos. La primera clave de que algo había ocurrido en la parte occidental de Nuevo México fue proporcionada por Vern Maltais, a quien su amigo Grady Barnett le describió la sorprendente escena. Fue Maltais y su esposa Jean quienes primero mencionaron este incidente a Stanton Friedman, después de una conferencia en Bemidji, Minnesota, en 1978. Según Maltais, Barnett estaba trabajando en el oeste de Nuevo México como ingeniero de campo del Soil Conservation Service cuando descubrió un gran objeto metálico clavado en el suelo, que era observado por un grupo de arqueólogos reunidos a su alrededor. Como recuerda Vern Maltais, Barnett notó que miraban unos cadáveres que habían caído al suelo, y que había otros en la máquina, que era una especie de instrumento metálico de alguna clase, como un disco que parecía estar hecho de acero inoxidable y se había abierto por una explosión o un impacto. Tenían un aspecto humano, pero no eran humanos. Las cabezas eran redondas y los ojos muy pequeños, y no tenían pelo. Los ojos estaban singularmente separados. Eran bastante chicos comparados con nosotros y sus cabezas eran mayores, en proporción con sus cuerpos, que las nuestras. Su ropa parecía ser de una pieza, de color gris. No se veían cierres, ni cinturones ni botones. Parecían ser todos hombres, y había una buena cantidad. Esto es, por supuesto, solo lo que recuerda Vern Maltais de lo que Barnett le contó varios años antes. No son las palabras precisas que usó Barnett, porque este murió en 1969, antes de que ninguno de los que entonces investigaban privadamente a los ovnis se enterara de su participación en el hecho, antes de que nadie supiera que una astronave se había accidentado en el oeste de Nuevo México, y antes de que nadie tomara seriamente las historias de tales accidentes. En el libro de Roswell Incident, y luego en UFO Crash a Roswell, se sugiere que lo encontrado por Barnett era la parte principal del aparato cuyos fragmentos cayeron en la hacienda Foster cerca de Corona, y no otro aparato accidentado bastante más al oeste. En ausencia de un testimonio directo de Barnett, contamos únicamente con información de segunda mano, pero todo parece indicar que el incidente de Corona no está relacionado con este. James Fleck Danley, jefe de Barnett, aclaró que el territorio de este se extendía hacia el oeste de su oficina en Socorro, no hacia el norte o el este. Un diario que guardó la mujer de Barnett, y que fue suministrado por su sobrina Alice Knig, demuestra que sus trabajos de campo se realizaban al oeste, en las tierras altas, en pueblos como Dátil y Magdalena, y en haciendas de la zona de las planicies de San Agustín. Todo esto queda al oeste, lejos de Corona. Un ex vecino, Harold Baca, respondiendo a una carta que hizo publicar Stanton Friedman en el diario de Socorro, buscando gente que hubiera conocido a Barnett, dijo que este le contó sobre el plato volador accidentado allá en las planicies. Y un viejo hacendado de la zona, el ya fallecido Marvin Ake, le dijo a Friedman que había oído hablar de un plato volador accidentado allá afuera, en las planicies. Una administradora de correos retirada, residente en Dátil, le habló a Friedman de un plato volador accidentado allá lejos, en las planicies, que había sido trasladado de noche a través de Magdalena. La afirmación de que Barnett encontró realmente un plato volador accidentado y cuerpos de extraterrestres es apoyada también por el testimonio de William Leed, un oficial de carrera. En una conversación reciente, Leed le dijo a Friedman que a comienzos de 1960, un coronel que conocía su interés por los ovnis le aconsejó que hablara con un hombre que había tocado uno, Barnett. Mientras se encontraba en el sudoeste, Leed hizo un viaje especial para ver a Barnett. Si bien Leed estaba allí como ciudadano privado, Barnett le pidió sus credenciales militares. Después le contó lo que había visto y le dijo que por lo menos en 3 ocasiones había sido interrogado por personal militar, quienes le habían recomendado enfáticamente que no hablara de su experiencia. Leed dijo que no tenía razón alguna para pensar que Barnett estaba mintiendo.
Bueno amigos, es muy interesante. Bueno, seguiré con el vídeo. Ahora iremos con el caso del funebrero. El caso del funebrero. En el verano de 1947, Glenn Dennis era un joven empleado de una casa funeraria de Roswell, Ballard Funeral Home, y contaba con la preparación técnica necesaria para desempeñar sus funciones. Esta empresa tenía un contrato con el Roswell Army Airfield, campo militar de aviación Roswell, para suministrarle servicios mortuorios. Dennis manejaba el coche fúnebre y la ambulancia, tanto en entierros civiles como militares. En muchas ocasiones lo habían llamado para que ayudara a la recuperación de los cuerpos en aviones militares accidentados y para preparar luego su embarque a la base. Dennis estaba familiarizado con la base aérea y podía ir donde quería. Fue esta facilidad de acceso a instalaciones de alta seguridad lo que le permitió ver y escuchar más de lo que debía. En agosto de 1989, Dennis fue entrevistado por Stanton Friedman en Lincoln, Nuevo México, donde era gerente de un hotel turístico. Aunque la entrevista debió realizarse en medio de la tumultuosa celebración del día de Billy the Kid, Dennis pudo de todos modos transmitir la emoción que todavía le causaba su involuntaria participación en el incidente de Corona. Más tarde, en otras entrevistas, agregó mayores detalles. La fecha era 9 o 10 de julio de 1947. Glenn Dennis todavía no estaba enterado del descubrimiento de extraños restos en la hacienda Foster y no había escuchado nada sobre cuerpos de extraterrestres. Sí había recibido varios llamados telefónicos un poco desconcertantes del oficial encargado de la morgue en Roswell, que era más un administrador que un especialista técnico familiarizado con la manipulación de cadáveres, humanos o no. El oficial quería saber sobre ataúdes herméticamente cerrados. ¿Cuál es el más pequeño que se puede conseguir?, dijo el oficial. Después quiso saber cuáles eran las soluciones químicas que estábamos usando para las tinas y todo eso, dijo Dennis. Me preguntó el oficial sobre la composición química de la sangre, la descomposición de los tejidos, y qué les pasaba a los tejidos cuando los cuerpos quedaban al sol varios días. Esto es lo que resulta tan interesante. Vean, es por eso que siento que había algo raro, porque no querían hacer nada que pudiera producir un desequilibrio. Todo el tiempo decían: muy bien, ¿qué es lo que esto puede hacerle al sistema sanguíneo, a los tejidos? Después, cuando me informaron que los cuerpos habían estado en el medio del campo, a mediados de julio, quiero decir que iban a estar tan oscuros como su blazer azul, además de descompuestos, yo les sugerí que usaran hielo seco. Yo he hecho eso un par de veces, dijo. Hablé con ellos 4 o 5 veces en la tarde. Volvían a llamarme haciéndome diferentes preguntas con respecto al cuerpo. Lo que realmente querían saber era cómo mover esos cuerpos. No me dieron ninguna pista de que tenían los cuerpos o dónde estaban. Pero seguían hablando del tema, hasta que al fin les pregunté: ¿qué aspecto tienen los cadáveres? Me contestaron: no sé, pero le digo algo. Esto pasó hace un tiempo, dijo. Lo único que mencionaron es que habían estado expuestos a los elementos durante varios días, dijo el oficial. Entiendo que esos cuerpos no estaban en el mismo lugar en que encontraron algunos de los otros. Dijeron que los cuerpos no estaban en el vehículo mismo. Los cuerpos estaban separados de él por 3 o 4 kilómetros. Hablaron de 3 cuerpos diferentes. 2 de ellos mutilados y el tercero en condiciones bastante buenas, dijo Dennis. Más tarde ese mismo día, alrededor de las 18 o 19 horas, Dennis llevó a un soldado levemente herido en un accidente a la enfermería de la base, que estaba en el mismo edificio que el hospital y la morgue. Acompañó al hombre al interior del hospital y luego volvió a subir a la ambulancia y rodeó el edificio para ver a una linda enfermera de la Fuerza Aérea que había conocido recientemente. Como de costumbre, estacionó junto a la rampa, al lado de varias antiguas ambulancias militares cuadradas, reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse espesas. Había 2 policías militares parados allí, dijo Dennis, y yo me bajé y me dirigí a la entrada. No hubiera llegado tan lejos como llegué si no hubiera estacionado en la zona de emergencia. Probablemente pensaron que venía a buscar a alguien. Las puertas de las ambulancias militares estaban abiertas y adentro había escombros. Un policía militar estaba a cada lado. Yo vi todos esos restos. No sé qué era, pero me di cuenta de que algo pasaba. Esa fue mi primera pista. Lo curioso es que en 2 de esas ambulancias había unas piezas que parecían la mitad del fondo de una canoa. No parecía aluminio. ¿Vio cuando se calienta el acero inoxidable? ¿Cómo se pone medio púrpura y después de un tono azulado? Glenn dijo más tarde que vio una fila de signos irreconocibles, de varios centímetros de altura, en los dispositivos metálicos.
Solo eché una ojeada y seguí mi camino, dijo Dennis. Cuando entré al edificio, noté una actividad inusual. En la sala había pájaros grandes, oficiales de alto rango que no reconoció, aunque estaba familiarizado con todo el personal médico local, por todos lados. Estaban todos alterados. Empecé a caminar por el corredor como lo hago habitualmente y había dado unos pocos pasos cuando me paró un policía militar. Quería saber quién diablos era yo, de dónde venía, qué estaba haciendo ahí. Le expliqué quién era. Evidentemente, él tuvo la impresión de que me habían llamado para algo. Como sea, me dejó pasar y yo seguí avanzando y fue entonces cuando me encontré con la enfermera. Ella participaba de la cosa, estaba de guardia. Me dijo, ¿cómo diablos entraste? Le contesté, como siempre. Ella exclamó, Dios mío, te van a matar. Y yo, no me pararon. Me acerqué a la máquina de gaseosas para buscar unas bebidas y ahí fue cuando ese coronel grandote, pelirrojo, aulló. ¿Pero qué está haciendo este hijo de puta aquí? Les hizo una seña a los PM y ahí se armó. Los dos policías me agarraron de los brazos y me llevaron derechito afuera, hasta la ambulancia. Yo no caminé, me cargaron. Y me dijeron que me esfumara enseguida. No solo eso, sino que además, según Dennis, lo siguieron hasta la funeraria. Unas 2 o 3 horas más tarde, me llamaron y me dijeron, oiga, si abre la boca, no cuenta el cuento. Yo simplemente me reí y les contesté que se fueran al infierno. Eso fue lo último que escuchó Glenn Dennis de alguien en una posición oficial. No vio a la enfermera hasta el día siguiente. Ella parecía muy perturbada. Me llamó por teléfono y me dijo, si tenés tiempo, salí. Tengo que hablarte. Arreglaron para encontrarse en el club de oficiales para almorzar y, al verla, Dennis pensó que ella estaba al borde de una crisis nerviosa. Parecía tan cambiada. Dios mío, no sé cómo entraste allí, le dijo la enfermera. Es espantoso lo que está pasando. No me creerías. Y Dennis explicó. Ahí fue cuando ella me dijo que tenían unos cuerpos. Dijo que eran 3 cuerpos pequeños. 2 estaban muy mutilados, pero había uno en condiciones bastante buenas. Bueno amigos, muy interesante. Bueno, y aquí el 5.º vídeo, pero en el próximo hablaré sobre las piedras de Gropa o discos de Gropa. Bueno, recuerden, comenten. Ahí otra cosa, gracias por sus comentarios. Bueno, me despido, hasta la próxima. Esperen, jajaja, xd. También en el otro vídeo hablaré sobre la enfermera. Bueno, ahora sí, adiós.